Buenas tardes. Vamos al lío. Teníamos que ver el el cuarto punto del curso, que sería la vocación del hombre a participar de la vida trinitaria en Cristo. Es una parte que tenéis ya en el manual que estábamos viendo. Entonces, desde la página 63 hasta la 111, más o menos. Pues nada, voy a empezar y os explico un poquito en qué consiste esto. A ver, poco a poco. Dice en la página 63, ¿vale? Os iré diciendo las páginas, como tengo el libro aquí delante, que no me he traído los apuntes escritos, pues así es más fácil los que tengáis el libro. Y os voy diciendo también bueno, perdón, tenéis apuntes. No tenéis nada. Bien, pues os tendré que pasar fotos de esto. Vale, pues lo cuelgo apenas que pueda también en la página, ¿vale? En el archivo este online. Lo haré seguramente mañana. Mañana os colgaré tanto lo que hemos visto en el tema anterior de historia de la teología, más esto de aquí, ¿vale? A ver, entonces, primer punto. La doctrina dogmática sobre el fin último de la vida. ¿Vale? Entonces, comienza diciendo, la pregunta sobre el sentido último de la existencia humana, de dónde vengo y a dónde voy, ha estimulado desde siempre la reflexión filosófica y teológica. Es una pregunta de calado, es una pregunta importante que todo ser humano se hace. Entonces, dice, un análisis especulativo, o sea, reflexionar sobre esto de índole prevalentemente metafísica, o sea, no quedándose en la superficie, sino en la esencia, en lo importante, sobre el sentido de la vida humana, el sentido último, ha sido realizado también por Santo Tomás de Aquino en la primera parte de la Suma Teológica. Esto os decía, ¿no? En la parte histórica veíamos lo de la Suma Teológica, que se había dado sobre todo importancia a la segunda parte, a la segunda secunde, que era la parte, dijéramos, moral, y que esta primera, pues había llegado como más tarde, se había dejado un poco en el olvido, ¿vale? Entonces, considerando la acción creadora de Dios, se pregunta cuál puede ser el fin de la creación, Santo Tomás, y por tanto de las cosas creadas y entre ellas del hombre. Y esta pregunta pues es importante para situar también lo que es la evidencia moral, ¿vale? Del cristiano. Voy a dar un poquito más de luz, a ver, un balance de blancos, que me veo muy moreno. No, así, no, así, así, no, así, bueno. Ya un poquito de brillo, ahí vamos, sí, sí, así. Vale. Entonces, la razón natural, esto es importante, la razón natural puede llegar a la conclusión de que Dios crea para manifestar su gloria y comunicar su perfección. Es decir, mientras una planta, vamos a suponer, por ejemplo, un naranjo, ¿vale? Un naranjo encuentra su propia perfección en crecer y dar naranjas, naranjas buenas, naranjas ricas, ¿vale? El ser humano no tiene simplemente una dimensión, dijéramos, vegetal, ¿vale? Sino que tiene una dimensión racional. Y lo más propio del ser humano no es dar naranjas, sino es ser un ser racional, comportarse como su racionalidad le, le llama a comportarse, dijéramos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que el conocimiento intelectual de Dios también sea el fin de las criaturas intelectuales. Es decir, que en el fondo, pues ese es un poco el objetivo de nuestra vida, pues conocer a Dios mismo, que es nuestro creador, ¿vale? Mientras que los animales no tienen esto, nosotros sí. A ver, es que veo que se mueve mucho la cámara. No, esto parece claro. Bueno, no sé. Que veo como que vibra un poquito, pero bueno, no sé por qué será. Vale. Entonces, importante eso también. Dice, todos los hombres están, por tanto, destinados a alcanzar en Cristo la comunión con Dios por obra del Espíritu Santo a través del conocimiento y del amor, ¿vale? No solamente conocimiento, sino también es amor, son obras. Y esto lo expresa muy bien el Concilio Vaticano II con estas palabras. Esto es de Gaudium et Spes número 22. Dice, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, hay un doble misterio, ¿no? Buah, esto se mueve, está todo el rato moviéndose. No sé si es por alguna configuración rara. Espera un segundo y voy a cambiarlo, ¿vale? Y bueno, es que si no, luego tengo que cortar el vídeo, es un rollo. Va, sigo. Espero que no os mare mucho esto, tampoco me tenéis que ver, o sea, con que me escuchéis, ¿no? Vale, entonces, realmente, dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. O sea, son dos misterios. Uno, el hombre, que es un misterio en sí mismo, ¿no? Porque somos un misterio, o sea, no nos entendemos ni a nosotros mismos, no sabemos ni a dónde vamos, ¿no? Ni por qué estamos aquí, entonces nos hacemos una pregunta que en el fondo es un misterio, ¿no? Resolverla. Y por otro lado, pues Cristo es un misterio, porque Cristo en sí mismo, que Dios haga hombre y que no, pues también hay un misterio ahí. Entonces, Cristo, que es un misterio, nos revela a nosotros nuestro misterio. Es decir, hace que
yo entienda cómo tengo que ser persona humana, cómo tengo que ser hijo de Dios, cómo me tengo que comportar en mi vida, ¿vale? Entonces, Él es el misterio que me revela a mí mi misterio, el misterio que yo mismo soy, ¿vale? Entonces es una frase un poco ahí rocambolesca, pero si os dais cuenta, pues es muy bonita, ¿no? Entonces, dice Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, o sea, el hombre al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación, lo que os explicaba, ¿vale? Esto vale no solo para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de modo invisible. Esto es importante para aquellos que no son cristianos, ¿no? O sea, es decir, Dios actúa y es, dijéramos, el que va a esclarecer el misterio de todos los seres humanos, no solamente de los cristianos, sino de todos. En el fondo es el referente moral para todos los seres, ¿no? Todos los seres humanos. Y dice, Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Es decir, que da igual que sea un musulmán, un judío, una persona atea, ¿no? Y efectivamente, con mucha más razón, pues es importante para el cristiano. Todos tenemos nuestro referente moral en Cristo. Vale, primer punto visto. Punto B, dice la consideración moral del fin último de la existencia humana. Vale, entonces yo solamente desde este punto ver esta idea, ¿no? Santo Tomás posee el mérito de aclarar la correspondencia entre el fin último que se nos ha asignado de hecho por gracia, o sea, estamos llamados a la bienaventuranza, hemos sido elegidos por Dios, predestinados por Dios a ser santos, ¿no? En el sentido pues, de llegar al cielo. Y dice, y la profunda, entonces repito la frase porque si no se entiende, posee el mérito Santo Tomás de aclarar la correspondencia entre el fin último que se nos ha asignado de hecho por gracia, esto que os decía, y la profunda polarización estructural del hombre hacia su consecución. Es decir, que naturalmente, además de que por gracia hemos sido predestinados a llegar al cielo, de forma natural el ser humano tiene en su esencia, en su constitución humana, natural, la tendencia a llegar a esto, ¿no? Entonces es como decir que incluso todas nuestras potencias, ¿vale? Miran en el fondo como objetivo al cielo, ¿vale? A llegar a esa unión con Dios. Entonces, Santo Tomás muestra hasta qué punto tal vocación de llegar al cielo pues corresponde a la profunda estructura del ser humano, ¿vale? Y en nuestra opinión, comenzar la teología, dice el autor de nuestro manual, dice comenzar la teología moral con un estudio sobre el fin último de la vida humana, que no sea simplemente repetición de lo que dice la teología dogmática y tal y cual, ¿no? Sino que una cosa específica cogido de la teología dogmática, dijéramos, pero para tenerlo en cuenta también en la moral, pues es importante, ¿no? Porque dice, resulta una exigencia indispensable de la perspectiva de la primera persona, propia de la teología moral como ciencia práctica. O sea, la primera persona es esto que explicábamos, ¿no? Que no podemos describir el fenómeno moral como algo que es observado desde fuera con una cámara, ¿vale? Entonces yo veo con una cámara lo que pasa y digo, ¡ah, ya sé lo que pasa! Porque yo no puedo con una cámara saber cuál es la intención del sujeto que actúa, por qué está actuando. Si se provoca la muerte de alguien, yo no sé si ha sido por defensa personal, defensa legítima, a no ser que la grabación de la cámara lo deje entender muy bien, ¿vale? Imaginar que solamente se coge en la cámara, se graba en la cámara lo que sería el acto de la muerte de alguien, ¿no? Yo no sabría la intención, lo que ha pasado antes, si la persona estaba amenazada, si a lo mejor estaba defendiendo a su hijo, o sea, cuál es la intención, dijéramos, del sujeto que ha matado al otro. No la sé de una imagen de vídeo de 5 segundos, ¿no? Necesito realmente pues, ir a la primera persona, o sea, al sujeto, agente, a quien actúa, para ver qué es lo que hay en su corazón y qué le ha movido realmente a provocar esa muerte física de un ser humano, ¿vale? Porque puede ser, ya digo, una defensa legítima para defender a su hijo, al que iban a matar, o puede ser realmente pues, un asesinato, un homicidio voluntario de un inocente, ¿vale? Entonces, vale, sigo adelante. Punto 2, habla del bien de la vida humana tomada como un todo en la experiencia ética natural, ¿vale? Entonces, se trata un poco de reflexionar sobre el bien de la vida humana en su totalidad. Solamente a la luz de esta reflexión pueden ser consideradas, y si es el caso, modificadas las propias prioridades y con estas las decisiones que deben tomarse. O sea, cada uno en su vida pues establece una serie de rangos, ¿no? De prioridades. ¿Qué hago primero? ¿Qué me gusta más? ¿No? Entonces,
¿por qué haces lo que haces? Es un poco la pregunta, ¿no? Esta es la motivación que lleva a interpretar el análisis de la finalidad del obrar, que vamos a recorrer ahora brevemente, ¿no? Pinceladitas que vamos a ver, pero que son importantes. Vale, primero se dice, todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, que es lo que nos interesa, parecen tender a algún bien. Por eso se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Un artista tiende a hacer un cuadro bonito, ¿no? Eso es un bien. Un investigador tiende a descubrir una vacuna, eso es un bien. Entonces, toda acción y toda libre elección que realizamos, en el fondo, persigue conseguir un bien, sea el que sea. Estas son palabras de Aristóteles en su libro de Ética a Nicómaco, ¿vale? Y entonces es un clásico, dijéramos, que recupera aquí pues, el autor del libro. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, porque también Aristóteles se pregunta sobre esta cuestión, ¿no? Del fin último y lo importante que es para la vida ética, ¿no? Entonces, la reflexión racional indica que la serie de acciones o de bienes que vamos a ir realizando, que le podemos llamar a esos bienes fines, ¿vale? Fines de nuestras acciones. Pues, por ejemplo, el fin de mi acción de levantarme e ir a la cocina para comer es alimentarme, ¿no? Pues es un bien, alimentarme es un bien. El fin, dijéramos, de trabajar y conseguir algo de dinero, pues es pues alimentar a la familia y alimentarme yo, ¿no? Y tener, pues, para hacer algunas cosillas, en plan, pues, diversión y tal, ¿no? Entonces pueden haber diversos fines, ¿vale? Incluso pueden ser bienes intermedios, que les decimos, ¿no? Bienes intermedios son, en el fondo, pues les podríamos llamar, más que fines, medios, ¿no? Pero bueno, pues, también se puede llamar fines intermedios, que serían, por ejemplo, yo compro un ticket para ir a un concierto. El bien que yo busco, el bien final de mi acción, es ir a un concierto para pasármelo bien, porque me gusta cómo canta esa persona y tal, ¿no? El bien intermedio o el bien finalizado sería pues el ticket, que es en realidad el medio para conseguir el fin que me interesa, que es el fin último, ¿no? De ir al concierto. Bueno, eso ya lo explicaremos un poquito más adelante porque en realidad es en el siguiente tema, ¿vale? Entonces, pero bueno, por ir adelantando un poquito cosas. Entonces, ha de existir un bien perfecto. Perdón, vuelvo otra vez a la frase de antes. La reflexión racional indica que la serie de acciones o de bienes, fines, ordenados a otros, que serían en realidad pues, bienes finalizados, hemos dicho antes, son medios para llegar a un fin que de verdad pues deseo por sí mismo, ¿no? Dice, esta serie de acciones o de bienes ordenados a otros, dice, no pueden ir hasta el infinito, o sea, tienen que descansar en un bien final. Por ejemplo, no puedo querer un ticket para querer otro ticket, para que me den otro ticket, para que me den otro ticket, para tener otro ticket y así hasta el infinito. O sea, no puede ser. Al final lo que yo persigo es un ticket para que me den otro ticket como mucho para luego poder ir al concierto, ¿vale? Pero dijéramos, no se puede ir en esa serie de acciones o de fines ordenados a otros, que son los medios, no se puede proceder hasta el infinito. Tiene que haber algo en lo que descanse mi voluntad, que es lo que yo persigo en el fondo, ¿no? Entonces, ha de existir un bien perfecto, un bien deseado y buscado por sí mismo y no en función de otro, ¿no? El ticket por el ticket por el ticket por el ticket. Que esto Aristóteles, este bien final, ¿no? Que deseamos todos, en el que perseguimos todos, dijéramos, para descansar en él le llama, no os va a sorprender nada, él le llama felicidad. Todos buscamos ser felices, ¿vale? Y esa reflexión es muy importante, ¿no? En el sentido de que, oye, es interesante decir, todos queremos ser felices, ¿vale? ¿Cuál es el contenido de esa felicidad? O sea, vamos a buscar lo propio, dijéramos, que nos haga felices. El animal a lo mejor es feliz sencillamente pues cumpliendo sus instintos básicos, ¿no? Pero como nosotros somos seres racionales, nuestro fin último, nuestra felicidad, debe tener que ver con nuestra capacidad racional. Si no, pues no tendría mucho sentido que seamos seres racionales y que nuestros fines últimos, ¿no? Nuestra felicidad, descanse en algo propiamente animal o propiamente vegetal, ¿no? Dijéramos, pues simplemente que me dé el sol como las plantas, ¿no? ¿Vale? Entonces, el hombre advierte que algunas actividades humanas tienen más bien un papel instrumental, ¿no? Instrumental, por ejemplo, eso que os decía antes, trabajar, ¿vale? Tú tienes un trabajo, pero en el fondo no quieres trabajar por trabajar,
sino que quieres trabajar para llevar dinero a tu casa porque te interesa tu familia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, quieres en el fondo, pues, amar a tu familia, digo, eso es una cosa honesta, ¿no? Entonces dice, no parece que los fines de estas actividades puedan ser considerados como bienes queridos absolutamente por sí mismos, o sea, actividades que en el fondo son instrumentales, como el trabajo, ¿vale? No pueden ser bienes queridos por sí mismos. No creo yo que haya ningún loco por ahí que diga, yo quiero trabajar porque soy feliz solo trabajando y haciendo mi trabajo y tal. No, sí, bueno, en el fondo, ¿y qué haces con el dinero? O sea, no, yo regalo todo mi dinero porque soy feliz solo trabajando. Hombre, a ver, si eres sacerdote quizás sí, porque no es un trabajo en el fondo, ¿no? Pues puedes ser feliz haciendo lo que otros consideran trabajo, ¿no? En el sentido de que puede ser muy vocacional, ¿vale? O un médico, o un profesor, o un, no sé, hay gente que disfruta, ¿no? Haciendo lo que hace realmente porque es muy vocacional, dijéramos así, ¿no? Pero bueno, en general no se puede ni siquiera decir que el papel instrumental del trabajo pues sea el bien querido en sí mismo, ¿no? O sea, en el fondo hasta un sacerdote pues quiere descansar en el cielo, ¿no? Quiere llegar a una felicidad que va más allá de lo que hace en este mundo, ¿no? Y en el fondo podríamos decir que descansar en el cielo pues se puede aquí también con la oración, por darle un poquito de espiritualidad a la cosa, ¿no? Entonces, dice, ante los conflictos es necesario escoger, es necesario limitar algunas actividades para prestar más atención a otras. Eso es verdad. Bueno, pues en el fondo tenemos que decidir. Según este criterio, pues los criterios para ordenar estas elecciones presuponen que se tiene una idea sobre la contribución que cada actividad, por ejemplo, el trabajo, la familia, las convicciones morales y religiosas, la salud, también hay gente que a lo mejor con la salud pues lo utiliza como medio para otras cosas, ¿no? Pero bueno, también se pueden hacer ahí como pequeños fines en sí mismos, ¿no? Hay gente que... ¿Cómo se está moviendo esta cámara? Madre mía, qué barbaridad. Está todo el rato así, ¿no? Si hago así, se mueve. Voy a intentar no moverme. A ver si no me muevo, creo que no se mueve tanto, no sé por qué. ¿Verdad? Se queda más parado. Bueno, en fin, sigo, que si no me quedo aquí con esto. Dice, los criterios para ordenar estas elecciones presuponen que se tiene una idea sobre la contribución que cada actividad puede dar al pleno éxito de la propia vida, es decir, a la propia felicidad, ¿vale? Cada cual tiene una idea. Entonces, por esto se propone inevitablemente la pregunta, y esta es la pregunta importante de calado, ¿vale? ¿Cuál es el fin último o bien perfecto de la vida de cualquier ser humano, no solamente de tu vida, sino de cualquier ser humano, tomada como un todo, el bien que hace la vida digna de ser amada, sin que le falte nada, sin que le falte alguna cosa, ¿vale? Porque esta es la pregunta en el fondo de la felicidad humana. O sea, si alguien me dijera que la felicidad humana consiste solo pues, en tener una familia, pues yo podría decir, hombre, y entonces si cae un meteorito y tu familia es destruida, bueno, meteorito no, pero bueno, si se mueren por otra cosa y tu familia es destruida, entonces ya tu vida no tiene ningún sentido, no puedes alcanzar la felicidad humana, ¿no? Eres un tío triste. Y sin embargo, pues uno podría decir, ostras, no puede ser que dependa de que los otros vivan el que yo pueda ser feliz humanamente hablando. Es verdad que hay cosas que nos pueden hacer sufrir mucho, y sobre todo esta que acabo de decir, que quizás sea la más gorda, ¿no? Pero incluso en esas situaciones uno podría seguir tendiendo a la felicidad humana porque su capacidad racional, dijéramos, de buscar el bien y de ser libre y tal, no desaparece porque desaparezcan sus seres amados, ¿no? Su familia, dijéramos, o los más amados. De hecho, podemos decir en el fondo que la familia humana es como más, no solamente incluye los lazos familiares, sino que va más allá, pero bueno, eso desde un punto de vista cristiano, desde luego, ¿no? Porque nuestra familia sabemos que va más allá de los lazos familiares, dijéramos, de sangre. ¿Vale? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿no? De sentido de totalidad, permitirá definir un modo de vida que es mejor que los otros, entendiendo por modo de vida el programa o el criterio que define qué bienes y según qué prioridades, medida y modalidad deben ser deseados y realizados. O sea, lo que diríamos, cómo puede ser alcanzada una vida feliz, ¿vale? Y también al mismo tiempo, pues, cómo pueden ser evitados los tipos de vida que me apartan de la felicidad o me llevan directamente a la infelicidad y que me pueden hacer caer en la desesperación, ¿vale? Entonces la teología moral va a encontrar en la revelación divina, ¿no? Sagrada Escritura, magisterio, tradición, ¿no? En todo lo que es la enseñanza, dijéramos, de la revelación, en su conjunto, pues va a encontrar la respuesta completa
sobre el sentido último de la vida humana, ¿vale? Punto 3. ¿Cuál es esta respuesta? O sea, no podemos decir la felicidad, eso lo diría Aristóteles. Nosotros, ¿qué respuesta damos a esta pregunta? ¿Qué es lo que tiene que perseguir el hombre para todos los hombres, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que perseguir? Entonces, la respuesta la da la revelación diciendo, tiene que intentar ser santo, ¿vale? La santidad es la plenitud de la filiación divina del cristiano como fin último de la vida humana, ¿vale? Y ese es el punto 3 de este apartado. Entonces, santidad. El concepto de santidad es el que mejor puede fundamentar nuestra respuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es seguimiento e imitación de Cristo, que se realiza concretamente en esta vida cuando somos hijos de Dios, cuando nos comportamos como hijos de Dios, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarle un poquito esto, porque claro, me podréis decir, hombre, pero hay mucha gente, ¡jo, cómo se mueve la cámara! ¡Madre mía! Pero hay mucha gente que realmente no tiene vida cristiana en el sentido de que no son cristianos, no son bautizados ni nada, ¿no? Entonces, no significa que del solo concepto de santidad cristiana puedan deducirse analíticamente todas las reglas morales, ¿vale? Para todos los seres humanos y tal. Significa sencillamente que la santidad es el fin que da sentido a la vida cristiana, ¿vale? Pero al mismo tiempo es modelo para todos aquellos que no son cristianos, ¿vale? En el sentido de que, vamos a verlo, pues la imitación, bueno, os lo acabo de decir antes, la imitación de Cristo en el fondo no es propiedad exclusiva del cristiano. Es decir, en teoría una persona no cristiana, pues cuando sigue la ley moral natural escrita en su corazón para hacer el bien, está en el fondo también pues actuando como Cristo imitaría, ¿vale? Buscando la verdad, la justicia, el bien, ¿vale? Pero bueno, evidentemente cuando uno es cristiano, cuando uno es bautizado, pues tiene, lo decíamos antes, pues una fuerza que es la del Espíritu Santo, ¿no? La de que Dios hace morada dentro de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eso nos da como más fuerzas para poder hacerle bien. Entonces, la santidad en la enseñanza bíblica se llama, la palabra hebrea que se utiliza es kadosh, ¿no? Cuando se habla de la santidad de Dios, pues se utiliza esta palabra, ¿no? Entonces, esta palabra es bonito porque proviene de una raíz que significa cortar, separar. O sea, es como si dijeran Dios es santo porque está separado de todo lo malo, ¿no? De todo lo creado que pueda haber malo. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos dice, ¿no? Sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Entonces, ya en el Antiguo Testamento pues se pide una santidad, ¿no? Esto, si lo queréis mirar, también está en el Levítico, ¿vale? Levítico capítulo 19, 2, ¿vale? Y bueno, hay otros muchos pasajes de números y tal, en donde se dice exactamente la misma expresión. Es una expresión muy, muy usada en el Antiguo Testamento. Entonces, evidentemente, Dios nos pide que seamos santos y esto pues exige, en cierto modo, pues una disposición a vivir según una conducta moral coherente, ¿vale? Aunque es Dios quien santifica a los hombres, dijéramos. O sea, Dios es el actor principal, ¿no? Decíamos. Entonces, en el Nuevo Testamento, bueno, hay mucha enseñanza acerca de la santidad, se habla muchísimo, muchísimo. Es tanto de Dios, de la alianza, de los ángeles, del séquito, de los profetas, de las escrituras, de la ley, o sea, se habla de la santidad de muchas cosas, ¿no? Pero lo más característico del Nuevo Testamento es que la santidad aparece ligada al Espíritu Santo, que, como don de la era del Mesías, conduce al creyente hasta una participación de la santidad de Dios previamente impensable. O sea, el hecho de que Dios pueda morar dentro de ti, que el Espíritu Santo, ¿no? Que sea recibido por el bautismo y comiences a tener dentro de ti realmente a Dios. O sea, antes los judíos, dijéramos, veían a Dios como por fuera, en el sentido de que Yahvé está en los cielos, ¿no? Yahvé me puede ayudar y me puede inspirar y me puede tal, pero no es lo mismo decir eso que decir que es que Dios se mete dentro de ti, ¿no? Incluso sacramentalmente, con el bautismo, con la Eucaristía, pues hay una gracia que es palpable, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, ¿vale?, de la santidad, según el Nuevo Testamento, hay como tres conceptos de santidad, tres conceptos de santidad distintos que nos interesan los tres, pero sobre todo el último. El primero es la santidad ontológica inicial. El segundo es la vida eterna como cumplimiento escatológico de la santidad cristiana, o sea, el cielo, ¿no? Y el tercero es la santidad moral y espiritual, como camino que va de la primera, de esa santidad ontológica, a la tercera, que sería esa santidad que es
pues bueno, participar en el cielo, ¿vale? En la vida de Dios. Entonces voy a explicar la primera, brevemente, la primera. La santidad ontológica inicial. ¿Qué quiere decir? Porque como somos bautizados, pues desde el momento de bautismo ya podemos decir que somos santos. Esto no lo digo yo, o sea, lo dice la Biblia misma, ¿vale? Si uno va, por ejemplo, a Hechos 9:13 o a 1 Corintios 6:1 o también 16:1, pues se ve que la Iglesia, el pueblo santo de Dios, pues sus miembros son llamados santos, con una naturalidad pasmosa, o sea, no se duda que pues se pueda atribuir ese concepto de santos a los miembros de la Iglesia. ¿Por qué? Porque han sido bautizados y entre ellos se llamaban así, los santos de Dios, ¿no? Entonces, eso es como muy inicial, o sea, pues la santidad en el sentido ontológico, ¿no? En el sentido del ser, que ya somos, por ser bautizados, santos. Y eso no te lo puedes quitar ni aunque hagas barbaridades. O sea, podemos no comportarnos como santos, en el sentido de que puedo renunciar a Dios, ¿no? Y hacerme un satánico, pero yo ya soy hijo de Dios y eso no me lo puedo quitar aunque quiera, ¿vale? Porque es un sello que es indeleble, o sea, no se puede quitar por nada. Es como ser hijo de mi padre y de mi madre, pues no puedo dejar de serlo. Me puedo comportar en contra de eso, pero no dejaré nunca de ser hijo de mis padres, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista del bautismo pasa igual. Una vez que uno es hijo de Dios, pues ya es hijo de Dios para siempre y es santo para siempre, en ese sentido, ¿vale? Pero claro, puedo ser un satánico, os digo. Entonces, esa no es la santidad que nos interesaría más, ¿vale? Pero se puede decir que todos somos santos por estar bautizados, ¿vale? Segundo punto. El segundo, que es el cumplimiento escatológico de la santidad cristiana. O sea, ese tercer momento, dijéramos, ¿no? Luego está el intermedio, que es el que nos interesa, pero ese tercer momento, que es ser santos en el cielo. Hay un mogollón de enseñanzas al respecto, ¿no? Por ejemplo, la vida eterna. La Iglesia proclama solemnemente santos a quienes han practicado de manera heroica las virtudes y han vivido con fidelidad a la gracia de Dios. Esto pues lo tenéis en Lumen Gentium, puntos número 48, 50, en el Catecismo, en el 828, o sea, quiero decir, pues santos en la Iglesia hay, santos que están en el cielo, ¿no? La condición para ser santo y llegar al cielo, pues sabéis, en la Biblia pues hay varios catálogos, dijéramos, de cosas que te excluyen de llegar al cielo, ¿vale? Y esto también es muy claro, o sea, no todo el mundo tiene por qué llegar al cielo si no cumple, dijéramos, pues una vida, un camino, si no hace un camino de santidad personal, ¿vale? Entonces, llegar a ese cielo como cumplimiento escatológico de la santidad cristiana, pues nos dirá, por ejemplo, Gálatas 5, 19, 21. También hay otro catálogo en Romanos 2, 7, pues que excluye, por ejemplo, para comportarse según el Espíritu y llegar al cielo, pues excluye las obras de la carne, que son conocidas, dice la carta a los Gálatas, dice que son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, estos no irán al cielo, ¿vale? Entonces, esa santidad, dijéramos, la santidad ontológica es de todo bautizado. La santidad de llegar al cielo es de quien hace el bien en esta vida, ¿vale? Y no se deja llevar, dijéramos, por todas estas barbaridades, ¿no? Entonces, la dimensión principal del anuncio del reino de los cielos es indudablemente la escatológica. O sea, cuando Cristo viene a anunciarnos el reino, pues nos está hablando sobre todo del reino de Dios, o sea, que quiere que vayamos al cielo. Que es esa participación del reino futuro de Dios. Entonces, eso es la vida eterna. También se le llama pues, el reino de Dios o reino de Cristo, ¿no? Pues el reino de Cristo es, en el fondo, pues eso, llegar al cielo. También pues es una santidad que es un empeño personal, dijéramos, pero que no es individualista. O sea, no es que estemos buscando nuestra autoperfección, estamos buscando, en el fondo, llegar al cielo. Y esto no es egoísta, ¿vale? Y es importante entender que no es egoísta. Es como el niño que quiere mamar de la teta de su madre porque tiene hambre, quiere beber leche, y entonces no es egoísta el niño que hace eso. O sea, hemos sido esencialmente, ya digo, ¿no? Explica Santo Tomás, en nuestra naturaleza está el que tendemos a llegar al cielo. Entonces, igual que no es egoísta el niño que en su tendencia, en su naturaleza, tiene él, cuando tiene hambre, querer mamar de la teta de su mamá, ¿no? Pues nosotros no podemos nunca pensar que sea egoísta el cristiano que intenta llegar al cielo, ¿vale? Porque también nos han acusado desde otras tendencias, dijéramos, teológicas o filosóficas, que son erróneas, pues de querer, en el fondo, pues el cielo por egoísmo, ¿vale? Entonces, no.
No es una búsqueda de la autoperfección, es una búsqueda de algo que es natural y que Dios nos ha dado a todos. Entonces, bueno, pues es algo, dijéramos, que todos en la Iglesia y todos los seres humanos pues buscamos, ¿vale? Otra idea que hay en la Biblia con respecto a esta misma cuestión, ¿no?, de llegar al cielo, pues es la idea de la casa del Padre. O sea, la idea de la casa del Padre pone especialmente de relieve que la santidad definitiva es la plenitud y el término de la vida de los hijos de Dios. O sea, que se expresa en un comportamiento de completa docilidad a la voluntad paterna. O sea, en el fondo, pues el hijo quiere estar con su padre, ¿vale? Y esto en la Biblia pues aparece también mucho y es una idea pues también muy bonita, ¿no? Así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura, ¿vale? Esto es, estoy citando aquí la primera de San Pedro, capítulo 1, 13, 16. O sea, que veis que en el fondo pues es esto, ¿no? En la Sagrada Escritura está como muy claro que no es egoísta el que quiere llegar a ser santo. O sea, es que hay que desearlo, es lo normal. Entonces, la santidad solo se obtiene con la unión de Dios a la que estamos llamados y punto, ¿vale? Y este es el bien definitivo de la vida humana, ¿ok? Y luego ya viene el segundo concepto, bueno, el tercero que decíamos en esta lista, ¿no? Lo vuelvo a repetir para que se entienda bien. Hemos visto la santidad ontológica inicial, punto 1, la vida eterna como cumplimiento escatológico, lo acabamos de ver, y ahora quedaría el tercer punto, la santidad moral y espiritual, ¿vale? Como un camino que va de la primera, que es esta santidad ontológica inicial, a la segunda, que es esta vida eterna como cumplimiento escatológico, ¿vale? Entonces, en esta santidad moral, que es la que nos interesará más desde un punto de vista de la teología moral fundamental, ¿vale? Voy a ver si acercando un poco más la cámara, deja esto de moverse tanto, porque es que se mueve un montón, ¿verdad? A ver si se mueve menos. No, se sigue moviendo. Es como si vibrara, ¿no? Vale. Entonces, ya veré cómo lo soluciono. Supongo que en la configuración esto se podrá evitar. Es que me mosquea mucho verme así todo el rato, ¿vale? Parezco... En fin, entonces, la santidad moral. En la Biblia, por ejemplo, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hizo a imagen de Dios, lo hizo hombre y mujer, macho y hembra, pero como lo queráis decir, y los bendijo. El hombre desde la primera creación ha alcanzado la dignidad de la imagen, mientras que la perfección de la semejanza ha sido reservada para el final. Él debe conseguirla imitando a Dios con las propias obras. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen de Dios se nos ha regalado porque somos imagen de Dios en el sentido de que podemos amar, podemos ser libres, tenemos una capacidad racional y tal, y eso es ser imagen de Dios, pero la semejanza está reservada a aquellos que durante su vida, dijéramos, hacen el bien. Es decir, la semejanza se puede perder, ¿vale? Es como una moneda, ¿vale? En la moneda puede estar la imagen de acuñada, ¿no? Pues tuya, si tú eres el rey, dijéramos, pues tu moneda, pues tú tienes ahí la imagen. Pero luego la semejanza se puede perder. ¿Cómo? Pues yo le pongo por encima pues barro, tal, no sé qué, le echo por encima potingues, entonces la semejanza se pierde, la imagen no se pierde, pero la semejanza con esa, ¿no? con ese rey se pierde porque sencillamente pues el pecado, ¿no? Mis malas acciones, pues hace que la semejanza se pierda, ¿vale? Entonces, a través del esfuerzo moral, dijéramos, de nuestra conducta moral, pues hacemos que la semejanza se mantenga también intacta y nos asemejemos también a Dios, ¿no? Esto lo explica también el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que acabo de decir, pero bueno, para no marearos, porque tampoco es tan difícil de entender, ¿vale? Entonces, la santificación o santidad moral constituye el fin último próximo de la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? El fin último, no inmediato, es el cielo. El fin último próximo, lo que yo tengo que hacer aquí y ahora, es vivir santamente, ¿vale? Entonces, por eso se dice, es el fin último próximo de la vida humana, ¿vale? El fin último absoluto es llegar al cielo, ¿vale? Pero aquí nos estamos fijando ahora en la vida moral, en la santidad moral como un camino, ¿vale? De perfección. Entonces, es decir, hablamos aquí de santidad como el único tipo de vida que a la luz de la revelación es razonable querer en sí misma, no subordinándola a ningún otro bien o condición terrena, y que debe ordenarse la comunión definitiva con Dios en la vida eterna y, en último término, a la gloria de Dios, fin último absoluto del hombre, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de vida es bueno en sí mismo y además me va a ayudar a ese fin último que es llegar pues a la contemplación de Dios, ¿vale? A estar con Dios.
Entonces, la Iglesia enseña, sobre todo lo podéis ver esto en el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 25, enseña, perdón, en el capítulo 5 del Lumen Gentium, enseña que la santidad es algo que es propio de todo cristiano, que todo cristiano tiene que conseguir. Eso es un poco uniéndolo a eso que habíamos visto en la historia de la teología moral, ¿no? Que es verdad que había habido épocas como que parecía que la santidad tenía que ser reservada a unos poquitos, ¿no? A unos elegidos, a unos religiosos, a unos sacerdotes, a, no sé, a gente como muy especialita, ¿no? Muy mística y muy tal. Y parece que el resto de los mortales, pues lo único que tenían que hacer era pues, ofrecer sacrificios a modo de la antigua alianza, ¿no? Que venía el sacerdote, te tiraba sangre encima y así se quedaban perdonados tus pecados, pero tú no tenías que ser santo, tú tenías que ser pues una buena personilla y ya está, ¿no? Pero tampoco, digo, no soy un asesino y tal, pero en fin, que tampoco tenías que esforzarte mucho en ser santo porque la santidad era cosa como para los otros, ¿no? Y entonces el Vaticano II ha querido decir, no, o sea, no os confundáis. Todos los cristianos, desde el más pequeñito al más, dijéramos, grande, ¿no? En el sentido de mística, ¿no? Todos, con su capacidad y tal, tenemos que ser santos. Y es casi, casi al revés. Como que se cambian las tornas, ¿no? Se dice, a ver, si es que es al revés, si es que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, todos los místicos, en el fondo con la oración lo que hacen es sostener al pueblo de Dios, que es lo importante, dijéramos, porque ellos son los que llevan en el fondo, en el tú a tú, la palabra de Dios pues, al mundo, ¿no? Y entonces lo importante es evangelizar el mundo, no quedarnos en nuestra, ¿no? En nuestra oración encerraditos y que nadie hable de Cristo. Al final, el tú a tú, dijéramos, lo hacen. Entonces se da como mucho también papel importante a esa transmisión del Evangelio a los laicos, y se dice, bueno, la santidad es de todos, también de los laicos, ¿no? Todos en la Iglesia pertenezcan a la jerarquía o sean regidos por ella, o sea, los laicos, están llamados a la santidad, ¿vale? Esto es en el capítulo 5 de Lumen Gentium. Vale, entonces todos los cristianos, por tanto, están llamados y obligados a atender a la santidad y a la perfección de su propio estado de vida. O sea, pues el casado como casado tiene que ser perfecto como casado, el que está soltero pues tiene que ser perfecto pues como cristiano, el que es enfermo pues tiene que intentar vivir su enfermedad desde una entrega, ¿no? Dijéramos, o sea, cada cual según su circunstancia y según su estado. Y el religioso según su estado religioso y el sacerdote pues según su estado sacerdote y cada uno según su trabajo y tal, ¿no? Entonces cada cual tiene que hacer pues, su misión intentando ofrecerle eso que hace al Señor. Y esto es bonito, ¿no? Por ejemplo, pues si vas a trabajar y en tu trabajo haces las cosas bien, intentando no engañar a nadie, aunque los demás lo hagan, ¿vale? Pues estás siendo santo, estás siendo agradable a Dios y eso lo puedes ofrecer al Señor en la misa y ofrecérselo también al Señor como algo agradable, ¿no? Y en ese ambiente de tu trabajo, pues llevar a la gente que conoces, pues a Cristo, ¿no? A lo mejor no necesariamente con la palabra, ¿no? ¿Vale? No hay que ser cansinos y pesados. A veces sí con la palabra también, si la gente nos pregunta y tal, o en determinadas circunstancias en las que a lo mejor pues es como más fácil entrar. Pero sobre todo con el testimonio de vida, dijéramos, con el cariño, con la caridad fraterna, ¿no? No necesariamente, ya digo, con ser machacones. Entonces, la caridad lleva consigo una intrínseca tensión hacia el crecimiento, ¿vale? La perfección cristiana solo tiene un límite, que es el de no tener límite. Esta frase me encanta, ¿no? Que es de San Gregorio de Nisa. O sea, nunca llegamos a ser santos del todo, ¿no? No es que se llega, no, es que esa persona se cree santa tal porque ya hace lo que hace, ¿no? Es que mientras estás vivo, en el fondo es que puedes hacer más, ¿no? Y el Señor te va a pedir más, seguramente. Entonces, siempre es algo dinámico, ¿no? En el sentido de que siempre se puede crecer más, siempre te puedes entregar más. Cada hora, cada minuto que Dios te da, pues en el fondo es para gloria suya, ¿no? Entonces, pues es precioso, ¿no? A mí me encanta. Entonces, punto 4. El seguimiento de Cristo como fundamento esencial y original de la santidad cristiana. Cristo como camino, verdad y vida, ¿vale? No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, ¿no? Que es adherirse a la persona misma de Jesús. Entonces, Jesús es camino precisamente porque Él, su persona, es alguien a quien hay que adherirse, o sea, hay que rezarle, hay que pedirle, está vivo, está a tu lado, me acompaña, ¿no? Entonces, como me acompaña, pues no es simplemente una teoría, no solamente que me tengo que quedar a las escrituras, ¿vale? Como un ejemplo, dijéramos, sino que hay que hablar con Él, la oración, lo que decíamos antes un poco, ¿no? Entonces, seguir a Cristo significa concretamente, este es el punto B,
significa concretamente vivir según las virtudes cristianas, es decir, según las virtudes enseñadas con las palabras y el ejemplo de Cristo, que decíamos, ¿no? Es perfecto Dios y es perfecto hombre, y por eso, pues, no solamente hay que decir, no, es que Cristo era Cristo, y claro, Él era perfecto y tal, no, Cristo también era un perfecto hombre. Entonces, como es imagen perfecta de cada ser humano, dijéramos, pues hay que imitar también a Cristo en sus virtudes, dijéramos, ¿no? Y luego las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, purifican y elevan el conocimiento y la voluntad humana dirigiéndolos hacia el fin de la vida cristiana. Esto ya hemos insistido anteriormente. Entonces, se debe sobre todo subrayar la función central de la virtud de la caridad, ¿vale? Dentro de las virtudes teologales, la caridad es la importante. En la caridad, gracias a la caridad, se da lugar a una verdadera contemplación de Cristo y de Dios en medio de las acciones que hacemos cotidianamente. Desde el trabajo más sencillo, ¿no? En tu tarea ordinaria, dijéramos, a pues, preparar un plato de cocina para los demás, pues lo puedes hacer. Entre los pucheros anda Dios, ¿no? Decía Santa Teresa. Pues en el fondo es eso, es decir, cuando uno hace hasta la cosa más sencilla, pues si le pones caridad, pues te estás encontrando, estás también haciendo algo agradable a Dios, ¿no? Y te estás pudiendo como contemplar a Cristo en medio de eso que haces, ¿no? Entonces, aquí se inserta la amistad con el Señor a través de la oración y también de los actos de piedad y culto, no solamente digo los pucheros y el trabajo ordinario, sino también por los actos de piedad y culto, ¿no? Que podamos hacer. El conocimiento de Jesús para identificarse con él, como Pablo ha puesto particularmente de relieve, San Pablo, el trato y la imitación de los que enseñan y tratan, a tratar y a imitar a Jesús, que serían, pues, sobre todo los santos, ¿no? María, José, los ángeles, los santos, bueno, nos ayudan también a esto, ¿no? Y vale, creo que hasta aquí más o menos. Ahora paso página. Dice, al final ya casi de este punto B, dice, el valor profundo y definitivo del obrar humano se mide por su relación con la vocación personal a la unión con Cristo. Como explica Santo Tomás, esto es precioso, lo que os voy a decir ahora. Dice, cuando de dos cosas, una es la razón de la otra, la ocupación del alma en una no impide ni disminuye la ocupación en la otra. Y como Dios es aprehendido por los santos como la razón de todo cuanto hacen o conocen, su ocupación en las cosas sensibles o en contemplar o hacer otras cosas, en nada les impide la contemplación divina ni viceversa. La contemplación divina en nada les impide hacer otras cosas. O sea que esto es lo precioso, ¿no? Es decir, hay que hacer, para que se entienda la idea, ¿no? Hay que hacer de todo lo que hacemos oración. Y hay que entender que todo lo que hacemos son cosas que hacemos que en el fondo tienen un valor espiritual, ¿vale? Entonces, ni solo acción sin oración, ni solo oración sin acción. Esto es en general, ¿vale? Luego el Señor distribuye sus carismas de manera particular a algunas personas, entonces hay quienes se dedican particularmente a la contemplación, ¿vale? Como pulmón, dijéramos, de la Iglesia. Es verdad que incluso hasta la persona más contemplativa del mundo, en el fondo luego hace también acciones concretas de amor y de entrega a los hermanos, ¿vale? Pero, por así decirlo, subraya más, dijéramos, la persona contemplativa, pues esta dimensión contemplativa. Mientras que a lo mejor la persona laica, que está en mitad del mundo, pues subraya más el hacer cosas que no la oración. Y el sacerdote diocesano, por ejemplo, pues es una cosa más mixta, ¿no? En el sentido de que tenemos muchas ocupaciones, es verdad, pero, pues bueno, tenemos como una vida también espiritual con una exigencia mayor que la que pueda tener a lo mejor un laico. Y si vamos a la vida religiosa, aunque no sea la contemplativa, en teoría la vida religiosa pues hacen unos votos, ¿no? Y tienen una vida, unas reglas que tienen que seguir, en las cuales pues hay una serie de actos de piedad y de culto que son como comunitarios, ¿no? En general son comunitarios, entonces pues también les obliga, dijéramos, su condición, ¿vale? Entonces hay como diversos rangos, ¿vale? Pero todos, en el fondo, cuando pues estamos con nuestros trabajos, tenemos que hacer oración, ese trabajo, y cuando estamos rezando, tenemos que rezar sin olvidar que luego también hay que hacer cosas movidas, dijéramos, del espíritu de esa misma oración que hacemos, ¿vale? Y bueno, es súper bonita esta reflexión de Santo Tomás, ¿no? Está en Santo Tomás
en lo que se llama suplemento, bueno, no sé ahora mismo exactamente el término en latín, pero bueno, tiene un libro en el cual la cuestión 82, artículo 3, punto 4, ¿vale? Y vale, esto hasta aquí. Luego dice, el Nuevo Testamento muestra no solo el tipo de vida propio del cristiano, la vida en Cristo, el seguimiento de Cristo, sino también los principios de la razón práctica cristiana, las virtudes cristianas, teologales y morales, que le permiten individuar el modo cristiano de vivir en cada circunstancia y en cada situación. Es decir, que el Nuevo Testamento nos sirve como guía también para saber cómo actuar, ¿vale? Y bueno, esto está, yo creo, bastante claro. O sea, la Biblia también nos ayuda, ¿vale? Aquellos principios, o sea, las virtudes cristianas, son dados al cristiano con la gracia, de manera que constituyen los principios reales y vitales de su conocimiento y de su comportamiento moral. Esto ya un poco es insistir en lo mismo. La teología moral requiere, por eso, una atenta reflexión que ponga bien de relieve, su arraigo en la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es súper importante para la conducta moral. Y 46 minutos y he acabado el tema enterito, ¿vale? O sea que veis que es un tema que era bastante sencillo, que era pues una especie así como de totum, ¿vale? Para situarnos bien. Y ahora vamos a entrar en la naturaleza, estructura y valoración de la acción moral, que es el punto 5. Lo voy a hacer siguiendo a un filósofo, que es Ronheimer, ¿vale? Que yo he estudiado con bastante profundidad y tiene mucha claridad, ¿vale? Es un tipo muy organizado, muy esquemático y entonces creo que en este tema sobre todo, porque es complicado, el tema que vamos a ver a continuación, pues hace falta un poquito de orden, porque si no nos acabamos perdiendo y podemos acabar diciendo disparates morales por culpa de no tener una estructura, dijéramos, filosófica buena. Y él es sobre todo un filósofo, ¿vale? Entonces nos va a ayudar a situar un poquito el tiro para luego ya pasar a hablar de cuestiones morales un poquito más a fondo, ¿vale? Entonces vamos a dar ese paso atrás, dijéramos, para ver bien la estructura filosófica y una vez que lo tengamos situado, pues ya pasamos al siguiente tema, ¿vale? Pues nada, que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo.